Historia del cooperativismo. Analizar y conocer la historia del cooperativismo. Manifestaciones precooperativistas. Es casi unánime la opinión relativa a que las cooperativas en sentido técnico-económico aparecen en el siglo XIX, siguiendo al movimiento económico-social y su regulación jurídica. No obstante, las necesidades de colaboración entre los hombres en el sentido de aunar esfuerzos para la consecución de un fin común tendentes a la superación de las dificultades que durante su devenir se han ido encontrando, han ido conformando diferentes fenómenos de cooperación desde prácticamente los orígenes del hombre. Sobre el término cooperación, Camacho Evangelista lo define como el comportamiento de varios sujetos que obran en colaboración para alcanzar un interés común o la esperanza de una recompensa. Distingue la cooperación automática, entendida esta como coordinación impersonal basada generalmente en pautas instintivas tradicionales, donde las normas sociales de carácter tradicional son las conformadoras de la cooperación. Define, por último, la cooperación contractual, siendo las condiciones de la misma específicas, dependiendo de la voluntad de los participantes o de determinadas normas legislativas. Son precisamente en estas organizaciones creadas por el hombre con el propósito de colaborar en la consecución de determinados objetivos comunes a todos ellos, en donde algunos teóricos han tratado de encontrar el origen del cooperativismo. De esta forma, para Riaza Ballesteros, la cooperación comienza con las comunidades tribales y familiares, en donde se desconocía la propiedad individual y se producía en comunidad aquello que satisfacía las necesidades del grupo. Serían prácticamente inabarcables la totalidad de las diferentes manifestaciones sociales susceptibles de ser consideradas como cooperación, si bien sirvan como ejemplos para invocarlas. Las colectividades agrarias en la Babilonia del 3000 antes de Cristo, organizaciones de haciendo de tierras para su explotación en común, las asociaciones de maestros y artesanos en la era del antiguo Egipto entre los años 3100 a 1150 antes de Cristo, los ayllus incaicus y calpulli aztecas precolombinos tenidas en cuenta en los años 80 y 90 por diferentes legislaciones cooperativas hispanoamericanas. E igualmente las cofraternidades de sepultura y las compañías de seguros artesanales entre griegos y romanos. Particular mención merece en la Grecia clásica el pensamiento de Platón, en cuya obra, más concretamente en la República, se ha pretendido ver el origen de las tendencias utópicas más tarde desarrolladas por Tomás Moro y Campanella y recogidas al fin por los teóricos clásicos del cooperativismo.
Ya en la era cristiana y después de los ágapes, de los primeros cristianos, como una forma primitiva de cooperativa de consumo. En la Edad Media se citan igualmente las sociedades de drenaje, riegos y construcción de diques en Germania, los, los pastos colectivos y asociaciones de pescadores en Rumania, las asociaciones queseras de Jura y Saboya, las lecherías comunes de Armenia, cuyo origen se pierde en la antigüedad y que existen todavía hoy en forma de instituciones similares, las colectividades agrícolas llamadas Sadruga entre los serbios y Mir en Rusia, las Fruteiris, asociaciones de elaboradores de queso en Francia, los IMA, asociación de propietarios de tierras para su explotación en común en Marruecos, e incluso las organizaciones monacales, en particular la Orden de Cluny. Por último, debemos hacer referencia a las corporaciones típicas del antiguo régimen. En el medio urbano nos encontramos con los gremios, cofradías y corporaciones, cuyo fundamento conlleva una disciplina profesional en materia de fabricación y de formación técnica, al tiempo que actuaban también como organismo de defensa profesional. Va a ser en momentos de conflicto social cuando estas corporaciones actúen como sociedades de socorro mutuo, procurando una verdadera protección social. Entre los ejemplos de asociación propuestos como algo natural e instintivo en el hombre se mezclan aspectos de mutualidad, cooperación y acción solidaria. Sin embargo, no podemos establecer, como así lo afirma Lambert, nexos históricos entre estas instituciones representativas del instinto comunitario y las cooperativas del siglo XIX. En todo caso, y frente a estas manifestaciones, el propio Lambert no puede evitar el realizar las referencias de las instituciones cooperativas como muy antigua. Y si bien insiste en afirmar que no existe nexo histórico, sí resalta las sorprendentes analogías existentes para él entre ciertas instituciones de la antigüedad y de la Edad Media y las instituciones cooperativas contemporáneas. Citan en este sentido, entre otras, a las lecherías comunes en Armenia, las asociaciones de arrendamiento de tierras de Babilonia, las sociedades de drenaje, riegos y construcción de diques en Germania, los pastos colectivos y las colectividades agrícolas llamadas Sadruga entre los serbios y Mir en Rusia. Y por último, las numerosas colonias religiosas que vivían durante los siglos XVIII y XIX en régimen de economía colectiva. Siendo en esta, siguiendo en esta ocasión a Kaplan y Dreamer, igualmente citados por Gómez Calcesada Gascón, las manifestaciones precooperativistas han dejado sin duda huella en el pensamiento y en la experiencia de la humanidad, pero los antecedentes inmediatos del cooperativismo deben buscarse en épocas más recientes. De manera pues que si bien el movimiento cooperativo tiene sus raíces en la más remota antigüedad, adquiere sus caracteres actuales hacia finales del siglo XVIII
y especialmente en el siglo siguiente. Por lo tanto, la evolución que algunos teóricos proclaman desde prácticamente el origen del hombre hasta las modernas cooperativas obedece, a nuestro entender, a una textual confusión entre la noción de cooperación, muchas veces poco desarrollada, y de cooperativismo. No creemos, por tanto, que los antecedentes más remotos se aproximen mucho al moderno concepto de sociedad cooperativa, ni que la teoría de la cooperación, entendida esta como una manifestación más de la sociabilidad del ser humano, tendente a la consecución de un objetivo, se pueda identificar con el reciente estudio del movimiento cooperativo. Aclaración. El texto de las presentes diapositivas tienen como fuente a la publicación realizada en Internet por Santiago Merino Hernández, titulado Los orígenes del cooperativismo moderno y el socialismo premarxista. Asimismo, las presentes diapositivas corresponden al texto de la materia de Derecho Cooperativo que fue dictado por mi persona en diferentes fechas en la Universidad Domingo Sabio. Fin de la presentación.